0.8 en sus dos superficies, superior e interior. El aire exterior está a 20 grados Celsius y la atmósfera a 15 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre el hielo y el aire ambiente y entre este y el vidrio es de 10 vatios por metro cuadrado grado Kelvin, mientras que el que hay entre el vidrio y el aire exterior es de 20. El calor latente de fusión del hielo es 337 kJ por kilogramos. Su densidad, el hielo puede considerarse como cuerpo negro, y sobre el techo incide una radiación solar de 500 vatios. Para mantener el hielo se hace circular R134 que entra al sistema a temperatura de 20 por un serpentín de tubos de acero inoxidable con 30 milímetros de diámetro interior y un espesor de 3 milímetros separados entre sí 0.5 metros, que abarca toda la pista y está puesto sobre la tierra. El coeficiente de transferencia de calor por convección para el refrigerante está. Se calcule la carga de refrigeración del sistema necesaria para evitar que el hielo se derrita en una pista que tiene estos tamaños. Y aparte dice que cuánto tardará en derretirse 3 milímetros de espesor de la capa de hielo de la pista si el sistema de enfriamiento deja de funcionar. ¿Listo? Ahora les pregunto, ¿qué es la carga de refrigeración? ¿Cuál es la pregunta? Alguien, por favor, contésteme. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿A qué hace referencia? El calor que le quitan. Es la carga de calor, la carga de refrigeración como tal, sí, es un calor. O sea, la respuesta es un calor. Sí, o sea, a lo que me refería es que es esa carga de refrigeración, a lo que se refiere es exactamente a un calor que yo debo retirarle al hielo para que se mantenga. ¿Sí? Listo. Listo, ok, entonces, bueno, aquí creo que están viendo un tablero, ¿sí? Listo, ok, entonces, mire, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un vidrio. Digamos, si hacemos un esquema, tenemos un vidrio que está acá. Y tenemos, bueno, ese vidrio, digamos, tiene un espesor. Y tenemos por aquí abajo una capa de hielo. ¿Sí? Tenemos también, a ver aquí, tenemos también unos tubos. Tenemos unos tubos que están puestos a cierta separación. Entonces, listo, entonces ahí tenemos esos tubos. Entonces, una primera consideración que se hace es la siguiente, es que digamos, si uno analiza la conducción sobre el tubo o sobre el serpentín, es algo una consideración que se debe hacer es que yo si tengo un serpentín, pues yo tengo más o menos esto, ¿cierto? Pero yo cuando vaya a considerar el serpentín para realizarle el análisis por conducción, yo voy a transformar ese serpentín en un solo tubo longitudinal que va a tener la longitud equivalente a la suma de toda esta curva. ¿Listo? Para que se tenga en cuenta. Porque normalmente eso es lo que sucede, que siempre, digamos, un serpentín es a lo que se llama un intercambiador de calor de tubo expuesto. Y si ustedes hicieran un cálculo así súper rápido de cuánto debería ser el área de ese intercambiador, esa área es muy grande, entonces ustedes tendrían que tener tubos, digamos, de longitudes de 100 metros. Pero si ustedes, digamos, tienen aquí longitudes de tantos centímetros y le dan muchas vueltas, pues van a llegar a esos 100 metros en longitud. Entonces, por eso el análisis se puede hacer así. ¿Listo? Pero a ver si puedo traer parte del enunciado. Bueno, yo les quería mostrar aquí de un libro que encontré. Un libro presenta lo siguiente, dice,
pasos para solucionar un ejercicio. Entonces, lo primero que se debe hacer es un diagrama de flujo global del esquema térmico. Entonces, eso es básicamente un proceso de resistencia. Pero eso siempre se hace después de dibujar y enlistar los datos. Entonces, vamos a poner los datos. Entonces, una pista de hielo está ubicada en un edificio sin pared, la cual tiene un techo fabricado de vidrio. Entonces, tenemos datos del vidrio. ¿Sí? 6 milímetros. Ay, esperen que se me olvidó tomarle el pantallazo a la hora de inicio de la sesión. Se jode mucho. Hora de inicio, ¿dónde aparece? En un momento dejo de compartir y tomo pantallazo. Listo ya. Ahora sí, volvamos. Entonces, yo tengo, ¿les parece si les paso el PDF por WhatsApp para que ustedes lo vayan leyendo? Ya le tomamos foto. Ah, bueno, se los voy a pasar por WhatsApp por si acaso a todos, para que sepan qué es lo que estamos haciendo. ¿Y no se podría grabar la tutoría? Se está grabando. Listo, entonces dice 6 milímetros de espesor. Entonces, este es un dato de acá, 6 milímetros. Listo. 6 milímetros de espesor. Con una absortividad, entonces una absortividad que es igual a 0.1. 0.1. Dice acá, que no refleja, entonces la reflectividad es igual a 0. No refleja, y tiene una emisividad de 0.9 en sus dos superficies, acá y acá. Tiene 0.9 de emisividad. ¿Listo? Y aparte dice que el aire exterior está a 20 grados Celsius. Entonces, aquí tendríamos temperatura infinito del aire igual a 20 grados Celsius. Y aparte tendríamos una T atmósfera o lo que se llama T alrededores o temperatura del cielo, que algunos profesores la llaman así, creo que yo sí le llamo así, temperatura del cielo, de 15 grados. Ya todos estos datos ahorita les voy a decir para qué nos interesa. Luego dice, el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el hielo y el aire ambiente y entre este y el vidrio. Entonces, ustedes saben que aquí esto está lleno de aire. Voy a pintar así el aire en verde. Básicamente lo que está diciendo es que no hay en toda esta superficie, en todo este volumen, el coeficiente de transferencia de calor es constante y es una H igual a 10 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Listo? Mientras que el que hay en el exterior, porque aquí también va a haber aire, el que hay en el exterior será igual a 20, en las mismas unidades. ¿Listo? Vamos, el calor latente de fusión del hielo, bueno, esos datos son del hielo, entonces pongámoslo acá en el hielo. Calor latente de fusión es lo mismo que se llama HIG, que es como el HFG, pero para el hielo. Calor latente de fusión del hielo es 337.7 kilojoule por kilogramo. ¿Listo? Listo, gracias. 333 me dice, ¿sí? 333, listo. 107. Y su densidad, no sabemos para qué la necesitaremos para el, su densidad será igual a 920 kilogramos sobre metro cúbico. La tutoría de mañana ya voy a tener la tableta para que no se escriba tan feo. Luego dice
que el hielo puede considerarse como un cuerpo negro. Sobre el techo incide una radiación solar de 500 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, por aquí vamos a tener un sol incidente. Digamos que el sol es esto naranja. Y él nos manda entonces una radiación incidente, una radiación incidente sobre el vidrio de 500 vatios sobre metro cuadrado. Y entonces aquí ya tenemos el primer paso que nos sugiere el libro para... Ah, bueno, nos faltan más datos. Dice que para mantener el hielo se hace circular R134A. Entonces, por acá hacen ingresar R134A y ingresa a una temperatura de menos 20 grados Celsius. ¿Sí? Por un serpentín de tubos de acero inoxidable, eso básicamente se reduce en cuánto es la conductividad. Entonces, por favor, alguien que vaya buscando en el libro o algo, cuánto es la conductividad del acero inoxidable. De 30 milímetros de diámetro, entonces, este diámetro, 30 milímetros de diámetro interior, igual a 30 milímetros. Y un espesor, entonces pongamos espesor como T, y un espesor de 3 milímetros. Separados entre sí 0.5 metros, que abarca toda la, bueno, separados entre sí, entonces me imagino que esa separación entre sí se refiere a eso. Recuerden que puede que estemos interpretando mal el enunciado, pero porque es que los profesores a veces no escriben muy bien en mecánica. Pero yo lo que entiendo por separados entre sí es ese, porque para otros separados entre sí puede ser esto. ¿Ustedes qué creen que es? ¿Este de acá o este de acá? El de centros, ¿no? ¿El de centros? Sí. Tenemos los de centro, entonces 0.5 metros. Tenemos los de centro. Es que lo digo porque una vez hice el de centros y el profesor me dijo, no es. Señor. ¿Ah? Bueno. Y el H del refrigerante, coeficiente de transferencia, va a ser 500 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Listo. Entonces aquí ya tenemos escrito, digamos, todos los datos. Esto es el ejercicio, digamos, ahí escrito. Entonces vamos a empezar antes de hacer las resistencias, porque bueno, sí, el paso siguiente es hacer el esquema, es hablar un poco entonces de los mecanismos que se encuentran acá y entender que hay una premisa, y es que, digamos, aquí tenemos un espacio sobre el vidrio, un espacio entre el vidrio, un espacio debajo del vidrio hasta donde está la temperatura infinito. Espere que me falta este dato. La temperatura del aire adentro, ¿cuánto es? Es de 20 grados Celsius. Dice... Ah, sí, porque como no tiene, al no tener paredes, pues es la misma, ¿no? Temperatura igual a 20 grados Celsius. Tanto adentro como afuera. Listo. Entonces va a haber un espacio entre esta superficie del vidrio hasta la temperatura infinito del aire, y luego va a haber un espacio entre la temperatura infinito y la capa de hielo. Luego viene el espesor de hielo, que por eso se expresan que es un cuerpo negro, entonces él no emite, sino solo absorbe, ¿sí? Sí, es la definición de cuerpo negro, no recuerdo muy bien. Y luego, bueno, perdón, él tiene emisidad 1, es eso lo que quiere decir, y absorbe todo lo que le llega por radiación.
y luego va a entrar recordemos que esto es un serpentín, pero hacemos el símil de que tenemos la capa inferior de hielo y él le transmite a un tubo así, muy, muy largo, ¿sí? Entonces le transmite al tubo muy, muy largo, entonces simplemente decimos, no, ahí primero la pared exterior, conducción, sobre un cilindro. Entonces, escogí este ejercicio porque tiene mucho, mucho, mucho de todo. Tiene todos los mecanismos de transferencia, tiene placas y tiene cilindros. Entonces, por eso me pareció un buen ejercicio. Listo. Entonces, continuemos. Analicemos un poco lo que le quiero hablar del vidrio y hagámoslo un poco exagerado. Entonces, póngase que este es el vidrio, este es el espesor del vidrio. Y entonces, aquí de lo que hablamos es que siempre va a haber un calor incidente. Entonces va a haber un calor que incide sobre el vidrio. Y ese calor que incide sobre el vidrio es el Q irradiado, o lo que llamamos Q del Sol, que va a ser igual a ese Q por unidad de área que nos da el ejercicio, que es este, 500 vatios sobre el metro cuadrado, y ese Q multiplicado por el área del vidrio. ¿Listo? De este calor siempre se van a desprender tres calores. Uno que se transmite, uno que se queda dentro del vidrio, y otro que se pasa por el vidrio. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que este calor que se va para allá, este calor se llama calor reflejado, pero entonces nos dicen, este siempre va a ser, no, sí, está bien. Este calor que se refleja siempre va a ser la reflectividad del material por el calor del sol. Este de acá se va a llamar calor absorbido, y esta es la absortividad por el calor del sol. Y acá lo mismo, va a reflejarse otro calor, y este va a ser el tau, que es la transmisividad por el calor del sol. Y siempre tener en cuenta que la suma de tau más alfa más rho debe ser igual a 1. En este caso no hay reflexión, entonces tau más alfa es igual a 1, y alfa es 0,1, por acá no lo dicen. Entonces como alfa es 0,1, entonces tau va a ser igual a 0,9. O sea, el 90% del Q radiado al sol, entonces pasa por el vidrio, pasa todo por completo, no interactúa con el espesor del vidrio, él pasa por completo, y él pues al final llega directamente al hielo. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, esto lo quería aclarar sobre el vidrio. Entonces, ahora sí tratemos de hacer un diagrama de resistencia. Ven, una pregunta. Señor, ¿Cómo era la fórmula esa? Tau más alfa por la reflectividad. ya lo escribo nuevamente. Es tau más alfa más reflectividad igual a 1. Porque estos son porcentajes, ¿sí? El 100% del calor se divide en cada uno de estos porcentajes. El porcentaje de reflexión del vidrio que ustedes están trabajando es 0. Entonces solo queda que tau es el 90% porque alfa es el 10%. ¿Listo? Entonces, listo. El diagrama de resistencia siempre lo recomiendo hacer junto al dibujo que ustedes hayan hecho. Entonces, que aquí hicieron el vidrio, listo. En el vidrio, aquí más abajo tendrán el hielo. Y por acá entonces tendrán los tubos, el arreglo de tubos. Acá, listo. Entonces, tienen que marcar que va el primer punto sobre esto. Entonces, este punto de acá lo denotaremos como temperatura superficial
Ese va a ser la temperatura superficial exterior del vidrio, ¿cierto? Y el por conducción va a llegar, el por conducción va a llegar a esta otra temperatura. Aquí va a estar la resistencia. Esta otra temperatura será la temperatura superficial interior del vidrio. Y él va a seguir con una resistencia y va a llegar hasta acá a la temperatura infinito del aire. Hasta la resistencia. Luego va a llegar hasta la superficie del vidrio, del hielo. Entonces, temperatura superficial exterior de la capa de hielo. Luego realizaremos una conducción en el hielo, porque el hielo al final es un sólido. Esta vaina se ve muy feo. Pongamos, ¿cómo hacemos para que sea mejor? Pongamos lo más grande. Entonces, punto, resistencia, el otro punto. Entonces viene el punto, resistencia, el otro punto. Voy a hacer los puntos con otro color. Cada punto en el diagrama significa una temperatura, ¿listo? Y lo rojo significa que hay una resistencia. Entonces hagamos el conteo. Esta superficie va a ser esta. Entonces, temperatura superficial del vidrio exterior. Esta va a ser la temperatura superficial del vidrio interior. Y esto va a ser una RC, R de conducción. Luego sucederá una convección. Entonces, R de convección. R de convección, y esta será entonces la temperatura infinita del aire. Luego, otra R de convección. Pero esta será la temperatura del hielo. La superficial. Y seguirá bajando la resistencia y llegará a la temperatura interior del hielo. Y esto, pues, por supuesto, será una R de conducción del hielo. Obviamente esto de acá, la temperatura de abajo será la misma temperatura exterior del tubo, ¿cierto? Sí, porque hay convección entre esta superficie y la temperatura infinita, y luego, porque, o sea, no vamos, sí, porque no vamos a pasar o sea, digamos que es correcto hacer eso porque no vamos a decir que hay conducción entre estos dos, ni radiación, ¿sí? O sea, el calor va a conducirse de aquí hasta acá, pero ese calor que se conduce de acá hasta acá es producto de la convección, ¿sí? Pero en realidad, estas partes de acá, este efecto hacia abajo, el H no sería constante en una convección real. Digamos que puede depender, el aire acá va a estar a una temperatura diferente a la de arriba, ¿sí? ¿Sí vamos a entender? Pero pues simplemente se hace así para tenerlo claro. ¿Listo? Esta temperatura de aquí, vamos aquí exactamente en este punto, esa temperatura interior del hielo, pues va a ser la temperatura exterior del tubo, ¿sí? El tubo. Luego tenemos que seguir bajando porque el tubo tiene un espesor. A ver, para que lo vean. El tubo tiene un espesor, entonces vamos justamente acá. Esto de acá es esta temperatura, ¿listo? Seguimos bajando, vamos a temperatura
interior del tubo, y por último vamos a llegar a la temperatura infinito del refrigerante, ¿sí? Que la temperatura infinito del refrigerante hay que tener en cuenta algo que es la temperatura con la que entra el refrigerante, temperatura del refrigerante 1, más la temperatura del refrigerante 2 sobre 2, porque siempre que tengamos un fluido y estemos trabajando conducción en estado estable, nosotros vamos a trabajar con la temperatura promedio del refrigerante, porque si no trabajáramos así, tendríamos que ver el efecto que tiene la longitud del tubo con la temperatura, y eso sería muy complicado. Ya sería para otro momento. Listo. Vamos entonces en la temperatura interior del tubo y nos falta entonces una última resistencia que sería la temperatura infinito del refrigerante. Hasta este punto, ¿todo está entendido o hay preguntas, por favor? Yo tengo duda con lo de la temperatura media del refrigerante. Señor. Y si podría volver a explicar lo de la temperatura promedio del refrigerante. Claro, mire, recordemos que aquí tenemos un arreglo de tubo que es un serpentín, ¿sí? Y entonces, aquí ingresa el refrigerante y, bueno, este costado que estamos viendo acá, cuando yo pongo todos estos tubos así, lo que estamos viendo es este costado cortado, ¿sí? Hacemos un corte y entonces tubo y listo. Entonces, aquí ingresa el refrigerante y aquí sale. Entonces, yo le hago una pregunta a usted mismo. Aquí el refrigerante entra a menos 20. Aquí el refrigerante va a salir a una temperatura que no conoce. ¿Cuál de todas las? Porque aquí esto no permanece a 20. Esto, al transferir calor, por aquí está 19, 18, 18 bueno, perdón, aumenta. 21, 23, 24, 27, hasta, bueno, menos 18. Aumentando es así, menos 18, menos 17, menos 16, aquí puede salir, digamos, a menos 10 grados. ¿Cuál de todas esas temperaturas a lo largo de la longitud tomamos como temperatura infinita? Buenas, que me preguntó. Ya. Entonces se pone una temperatura promedio, y esa temperatura promedio se toma como temperatura infinita, ¿listo? Es una buena aproximación. Listo. Entonces, hasta el momento, el diagrama, señor. Ahí, digamos, en la parte de arriba, en el vidrio, el vidrio no irradiaría calor de radiación. Espere, que estamos hablando del punto hacia abajo. Solo estamos viendo el efecto hacia abajo. Okay. En pura resistencia así, listo. Ya vamos con otro. ¿Listo? Listo. Ahora bien, vamos a ver el efecto que tiene hacia arriba. Pero antes de pasar, ¿todo este diagrama quedó claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Señor. Cuando falte un minuto acabamos y volvemos a ingresar. Y bueno. Listo. Espérenme un momento. ¿Ustedes saben si el chat se puede guardar? Creo que no, tienen que tomarle pantallazos. Guardar el chat. Chat guardado. Mostrar en carpeta. Ahí guardé el chat. Esperen. Listo, no me está mostrando la carpeta. A ver, más. El chat, ¿dónde está? Más. Chatear. Ay, Dios. Entonces, guardar. Sí, aquí está. Mire. Sí está guardado, ¿no? Muy bien. Sí, eso es lo que necesito. Por favor, los que están acá, entonces, por favor, estemos ojalá hasta el final y que lo que le explicaba a uno de los muchachos en uno de los grupos es que cuando hagamos lo del pedir la entrevista, la encuesta, tal vez ahorita no se la entregue la muchacha, porque ella dice que después de las 5 no entrega los links, pero si se los envían, por favor envíenme pantallazo al interno de que ustedes pidieron el link y que hicieron
la encuesta porque es solamente para poner en el informe, porque es que si aparece alguien que no, que hizo, si yo pongo a alguien y no hizo la encuesta, después me toca buscar a esa persona hasta que haga la encuesta. O sea, con que 10 o 12 personas hagan la encuesta, con eso está bien. Que a ella le aparezca en registro los mismos que hicieron la encuesta, ¿vale? Ya ahora sí, volvamos con lo bonito. Entonces, esto está clarísimo. Bueno, esta de acá también es R de conducción. Está entre el exterior del tubo y aquí es R de convección. Entonces, mire por qué hacemos toda esta resistencia. Nos piden el calor del refrigerante. El calor del refrigerante es masa del refrigerante por entalpía 2 menos entalpía 1. ¿Sí? Nosotros podemos definir... por favor, pueden mandar el link de la imagen para... Nos están preguntando qué es lo de la encuesta. Muchachos, recuerden que, para los que no saben, la encuesta es que estas tutorías ustedes las pagan pidiendo un link de una encuesta de satisfacción del tutor. Solamente una forma en como la vicerrectoría se da cuenta que las tutorías no están, como por decirlo, o sea, yo no estoy haciendo trampa, o sea, ustedes me están ayudando a firmar y ya. ¿Sí? Por eso que ya. Miren, este es el calor del refrigerante, ¿sí? Y ese calor del refrigerante, este H1 es a la condición que entra, y yo sé, pero yo no sé cuál es la condición que sale. Si yo encuentro la temperatura promedio del refrigerante, o sea, la temperatura infinito, yo puedo encontrar esto de acá, ¿sí? Yo puedo encontrar cuánto es el estado de la salida. Y con el estado de la salida, pues, ahí hallo el calor. Por eso es que se hace todo está solamente para encontrar una temperatura. Para eso es que se hace todo esto. Todo listo, sigamos. Seguimos. Sí, alcanzo a hacerlo bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros acá vamos a tener dos temperaturas. Vamos a tener una temperatura del aire, que va a ser otra temperatura de infinito. Entonces va a haber un flujo de calor desde la superficie hacia la temperatura infinito. Y esa va a ser, aquí va a ser entonces temperatura infinito del aire. Y esto va a ser entonces una R de convección. Y va a haber otro calor que llegará hasta la temperatura del cielo, que es la que ya habíamos hablado. Una pregunta. Señor. ¿La de convección no sería paralela a la radiación? Paralela a la radiación. Esta es la radiación, esta es o sea, no entiendo. O sea, es que Pues eso no es como las dos resistencias están en paralelo, ¿eh? No. La de... Sí. Pues yo me imagino que tienen que estar en paralelo, no sé. Pues Pues, usted o sea, si las hace en paralelo. Según lo que usted dibujó, ahí están en paralelo. Ahí están en paralelo. O sea, que yo las dibuje con triángulo. Ah, ya. Listo, ya, perfecto. Gracias. Pero usted lo único que hace con paralelo es encontrar una R equivalente que sirve para el calor por conducción y radiación, pero es lo mismo. O sea, si usted ya tiene todo para encontrar esta R de radiación, ¿para qué se pone a hallar 1 sobre R y más 1 sobre R? ¿Para qué se complica la vida? ¿Sí? R de radiación. Listo, hasta ahí está claro todo. Qué pena, Robin, una pregunta. Es que como dijeron que en paralelo, pero eso solamente se puede hacer, creo que cuando la temperatura del ambiente y la del cielo son la misma. Las mismas también, sí, claro, muy bien. Pero por eso las pongo aquí separadas. Yo siempre las pongo separadas así sean las mismas, ¿listo? Para no confundirme. Siempre las pongo así y en diagonal para no pensar que está en paralelo o en serie, nada. ¿Listo? Hasta ahí eso es el diagrama de resistencias y eso no, hasta ahí no hemos puesto el calor que incide ni nada. Entonces, ahora sí viene lo otro. Pero, por favor, entremos nuevamente en la reunión porque falta un minuto y nos quedaríamos perdidos. Pero entonces utilicemos este minuto para, hasta aquí está claro este diagrama de resistencias. Si alguien no tiene claro, por favor. Podría ser un... Señor.
No escucho. Podría ser como o sea, un refuerzo de todas las resistencias. Entonces, espere, pues vamos a entrar a la reunión porque ya queda un minuto. Entonces, es el mismo link, tranquilos, mismo link. Ya nos vemos, bye. Listo. Entonces, me pedían que por favor estaba grabando. Esta sí está grabando, la otra no. Voy a hacer un resumen. Entonces, cada punto que tengo acá representa una temperatura. Entonces, este punto inicial es este segundo es este punto acá es un punto medio entre ellos. Este punto de acá es este punto verde. Este punto de acá es este punto del radio exterior del tubo. Este punto de acá, el radio interior, que es este de acá. Y este último punto no es más que el punto medio aquí por donde está pasando el refrigerante. ¿Listo? Eso es lo que concierne hacia abajo. Hacia arriba, esta superficie tiene que mandar calor hacia el cielo, producto de una radiación, y mandar calor hacia los alrededores, perdón, hacia el fluido que circunda por él, que es un aire. ¿Listo? Entonces, vamos a pintar el flujo del calor. Entonces, este vidrio va a estar a alta temperatura. Entonces, el flujo de calor acá, de aquí a acá, justamente acá, va hacia abajo, ¿no? Y estos de acá van a ir hacia arriba. Muy importante eso del calor. Listo. Eso solamente es las resistencias, señor. Yo tengo una duda pues en cuanto a eso. Es que pues yo estoy con Maradei y presenté pues el parcial. Él en el parcial nos coloca, digamos, la temperatura de la superficie, nos la pregunta. Y hay, hay un calor por convección por fuera. Y también se encuentra un Q radiante. Entonces mi duda es porque ahí hay que hacer balance como de energía. Ya vamos para el balance de energía. Por eso estoy cuadrando los calores. Pero entonces yo lo que asumo es que por el calor el vidrio va a estar más caliente que el aire que lo circunda. Entonces, o sea, sí, es que mi duda es porque mi suposición, si yo tengo una hipótesis, entonces si mi hipótesis es que la temperatura superficial exterior del vidrio es mayor que la temperatura del cielo y que la temperatura infinito de afuera. Esa es mi hipótesis. Si mi hipótesis es correcta, el calor va en esta dirección. Y si mi hipótesis es correcta, cuando yo encuentre el calor, debe ser positivo. Positivo no porque salga, positivo no porque entra. Positivo es porque yo lo asumí así y entonces me va a dar positivo. ¿Sí? Si mi hipótesis es falsa, simplemente el calor me da para el otro lado y listo. No es más. Sí, es que en el balance que él nos da, pues está así las condiciones, solamente que él no nos pregunta un calor, sino una temperatura, o sea, la de la superficie. Entonces, sí, es que eso se puede hacer. Entonces yo estaba dudoso, era en el sentido de la convección, de si entraba o salía. Usted la asume, porque aquí es fácil asumirlo. Obviamente si un vidrio le cae sol, pues sí. O sea, está a alta temperatura, más de 20 grados Celsius. Entonces, fluye de una fuente caliente a la fuente fría, entonces va a fluir en este sentido. Si a usted no lo tiene claro, entonces simplemente ponga una dirección que las ecuaciones le arreglan ese sentido. Tranquilo, ¿listo? Ahora bien, eso solo el diagrama de resistencia. Ahora, aquí está incidiendo un calor. Ese calor incide sobre la superficie, entonces ese calor entra sin ninguna resistencia, así literal. Este es el calor del sol. ¿Sí? Él entra acá. De ese calor del sol que entra, se queda una parte acá. Eso de se queda lo podemos pintar así. Calor absorbido.
y otro de ese calor sale y es calor transmitido, pero ese calor transmitido se va a transmitir directamente, si usted lo sigue pasando, él se va a transmitir directamente al hielo. ¿Listo? Entonces ese calor transmitido va a entrar acá al calor de la superficie superior del hielo, ¿sí? Este es el calor tau, que es el calor transmitido. Porque él pasa acá por esto, usted puede hacer resistencia acá, pero usted sabe que él no se queda ahí, no se queda, se queda en el hielo. Sí, en el hielo es donde se queda, porque nos dicen que el hielo es un cuerpo negro, ¿sí? Y al quedarse como cuerpo negro, entonces que se me olvidó. Él absorbe todo ese calor radiado. ¿Sí quedó claro esa parte? Si no quedó claro, me dicen. Por favor. Repetirlo, por favor. Desde arriba, desde los calores de arriba. Recordemos que este calor del Sol es este, ¿sí? Este que está acá no sucede porque Rho es 0. Entonces, parte de ese calor se queda en el vidrio. Entonces, ¿cómo se representa en la resistencia? Este, ¿sí? Este de acá. Y el que se transmite, ¿a dónde se va a transmitir? Este calor por transmisividad, ¿a dónde se va a transmitir? ¿Ustedes qué creen que a dónde se va a ir? Directamente. Pues sí, pero al final, ¿a dónde importa que entre? Al refrigerante, ¿no? Al hielo, al hielo, ¿no? Al hielo. Entra al hielo porque el hielo es un cuerpo negro. El enunciado dice que el hielo es un cuerpo negro. Entonces él absorbe todo el calor por radiación que está siendo irradiado por el sol. ¿Listo? ¿Sí queda claro o no? Aló, buenas. Entonces, mire, él transmite la primera superficie y luego se transmite por conducción a este punto. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto absorbe este punto si no tengo la absortividad de esta superficie? Listo, ¿cuánto va a absorber el fluido? Nada, porque estamos hablando en radiación sólida. ¿Cuál es el siguiente sólido entre la superficie exterior del vidrio y todo el conjunto? ¿Cuál es el hielo? Exacto, por eso va el hielo. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo meter acá y no pasa nada, pero me confundo, porque este calor que sale por conducción, o sea, yo aquí podría poner que este calor que sale, este que estoy poniendo, voy a tratar de hacer zoom, este calor que estoy poniendo acá es el calor que por conducción pasa de entre la capa del vidrio. Entonces aquí pongo también el de transmisividad. Pero el de transmisividad pasa por completo por acá y no se transforma, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo pongo de una vez? Y además él no pasa por las resistencias porque es que estas resistencias, por decirlo así, que se oponen al flujo de calor, eso no es verdad, ellos no se oponen al flujo del calor radiante. Entonces, matemáticamente le va a dar lo mismo, pero esquemáticamente no es lo mismo. Sí, él llega directo acá. Lo mismo que le llega otro calor radiado, y es el calor radiado por la emisividad interior del vidrio. Porque recuerden que este calor también emite. No, es que recuerda que las dos superficies tienen la misma emisividad. ¿Sí? Entonces, el vidrio está emitiendo calor. ¿Y a quién se lo pega? Al hielo. Entonces, digamos que lo que se podría decir es que aquí esto es temperatura del vidrio interior. Sí, entonces digamos que de cierta forma lo podríamos dibujar así, como que sale aquí el calor y va bajando porque no interactúa con el resto y llega hasta abajo, pero pues no lo pongamos así porque de pronto nos podemos confundir.
Listo, cuando ya tenemos ese diagrama de resistencias, entonces lo que sigue es lo que preguntaba alguien, es hacer un balance de energías. Y hacer un balance de energías en un punto conveniente. Hay dos puntos convenientes en estos diagramas. Los puntos convenientes son este punto, donde yo veo muchos flujos de calor, y este punto en donde hay otros flujos de calor, ¿sí? Entonces, mi primer balance de energía es en el nodo. Entonces, ese nodo, si lo pintamos grandototote, este nodo ahí, este nodo acá, vamos a pintar, ¿por qué no está el círculo? ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, este nodo que estoy poniendo acá es este de acá. Lo voy a poner súper grande. Y entonces, a ese nodo le está saliendo un calor para allá, un calor para allá, que aquí tiene un punto que se llama, ¿cómo? Ah, bueno, todo el punto, tengamos en cuenta que todo este punto, ¿cómo se llama? Temperatura superficial exterior del vidrio. Ese punto grandote se llama así. Entonces hay un flujo de calor hacia otro punto, acá, que ese punto es temperatura del cielo, que es 15 grados. Un dato. 15 grados Celsius. Luego tiene otra salida de calor hacia la temperatura infinito del aire. Entonces aquí hay otro puntito, que es la temperatura, que es 20 grados Celsius. Aparte a él se le incide un calor producto del sol, y dentro de él va a quedar una parte, que eso es más o menos como esto, va a quedar dentro de él una parte del sol. Entonces eso va a poner Q alfa. Aparte él va a irradiar calor por conducción hacia abajo, hacia la temperatura interna del vidrio, que no la conocemos, temperatura interna del vidrio, esta, temperatura superficial interna del vidrio, y listo, esos serían los calores. Entonces, aquí lo mismo, energía que entra es igual a energía que sale. Entonces, ¿qué energía entra? Entra Q sol. Q sol. El Q del sol debe ser igual entonces a qué? Debe ser igual a este Q de radiación. Q de radiación más el Q alfa más el Q de conducción más el Q de conducción, fue que dije, Q de radiación y Q de convección. Este es el primer balance de energía. No creo que en transferencias se utiliza Q minúscula, pero bueno, no importa. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Lo que entra es igual a todos los calores que salen, ¿sí? Es más, este calor no se tiene en cuenta acá, porque este calor no sale del volumen de control. Él se queda ahí. Solamente así. ¿Quedó claro ese balance de energía? ¿Me dicen? Por favor. Una pregunta, ese calor del sol que entra, ¿es solamente el que es absorbido? ¿Por qué no lo multiplica por la absortividad? No, porque miren, el calor del sol entra, o sea, el calor del sol está entrando a este nodo que se llama temperatura superficial. ¿Sí? El sol está, digamos, a no sé, tantos grados, y producto de la diferencia de temperatura él llega y pega acá. Y ese que pega ahí, entonces, por ejemplo, esperen que quiso dudar. Ahorro esta ecuación. Es que miren, el primer balance de energía es el siguiente. Q del sol
Sí, señor, es como usted dice, alfa Q de sol, ya me acordé. Muchas gracias. Sí, aquí tengo algo mal. Esto de acá no va aquí. Sí, es como dice el compañero, es solamente lo que absorbió. Perdónenme, hace mucho tiempo vi esta referencia. Discúlpenme. Ahí solo entra alfa Q de sol. Muy bien. Sí, solamente esa parte que está entrando es lo que vamos a tener ahí. Y entonces aquí alfa Q de sol será igual. Entonces, ahora sí, este balance también está mal. Acá no va. Y esto que tenemos acá se llama alfa Q de sol. Entonces, alfa Q de sol va a ser el calor de conducción en el vidrio más el calor de radiación más el calor de radiación más el calor de convección. ¿Claro esa ecuación? ¿Esa primera ley de la termodinámica o no? ¿Claro o no? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, si ustedes se ponen a ver, todo este calor de conducción que va pasando por acá, ¿hasta dónde llega? Todo llega hasta acá, ¿cierto? O sea que yo puedo definir todo esto como una sola resistencia. Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Este punto de acá, Joven, señor. por favor, si usted sería tan amable de repetirme lo del Q que se transmite, porque lo puedo enviar hasta el punto del hielo. Ya Sí, me quedó muy claro. claro. El Q que se transmite viene de esta superficie del vidrio, ¿sí? Entonces, usted no tiene cuánto absorbe la parte interior del vidrio. Entonces, si usted no tiene dato de cuánto absorbe la parte interior del vidrio, usted pues simplemente no sabe cuánto. Entonces, asume que es muy pequeña y que entonces no absorbe calor. ¿Cuál es el siguiente sólido después de esta línea? ¿Cuál es? El hielo. El hielo. Y ya, es eso, es por eso. Pero ¿Listo? entonces la resistencia no involucra nada. No, claro, no porque el calor de transmisividad es la transmisividad por el calor del sol, no hay ninguna resistencia ahí. En cambio, este Q, este de acá, sí tiene que tener en cuenta una resistencia, ¿no? Porque esta es la temperatura superficial interior del vidrio, ¿no? Recuerde que el calor por radiación, aquí es igual a sigma por emisividad por la diferencia de las temperaturas a las 4, ¿cierto? Así es, ¿no? Muchachos. Creo que falta el área, ¿no? O eso ya está implícito. Bueno, el área, sí. Es así. Listo. Entonces, el otro punto importante a analizar es este de acá. Entonces, el siguiente punto a analizar importante es este. Porque a este le está entrando el calor proveniente de allá arriba, que ese calor proveniente de arriba es este de acá de conducción. ¿Sí? Entonces, por eso le decía, señor, señor, ¿sí? Ujú, sí. Por eso, o sea,
Sí, claro, sí, yo no entiendo lo que usted está diciendo, pero es lo mismo, o sea, simplemente sáquela acá, haga la resistencia y métala acá. Ya. ¿Sí? ¿Sí lo va a entender? Pues sí, habría una resistencia. Que la resistencia, porque, bueno, es que el Q es sigma por área, por emisividad, por el delta de temperaturas a la 4. Y que aquí hacen una cosa de que esto es temperatura 2 menos temperatura 2 por temperatura 2 más temperatura 2 y se inventan toda una vaina matemática para que esto solo quede delta T y sacan una resistencia de conducción toda larga que es sigma por área por E por temperatura menos temperatura más las temperaturas al cuadrado. ¿Se lo han visto? No lo Uy, han me visto. deja ver el balance. ¡Ay, se borró todo! Ya. ¿El balance? ¿Cuál balance? El de lo del nodo. Aquí está. El grande. Por eso, aquí está. Este. Gracias. Vale. Pero bueno, entendiendo lo que dice Juan, entonces esto no sería cubo de conducción, sino sería bueno, si es un cubo de conducción, Juan, hasta este punto es el mismo, entonces la ramificación no iría acá. Si se da cuenta, la ramificación, porque él llega normal hasta la parte interior del vidrio, ¿cierto? O sea, hasta acá llega normal. Entonces aquí es donde sucede la otra ramificación. Acá viene un calor de conducción y viene acá y sale y acá entra producto de otra resistencia, bueno, lo mismo, y acaba un calor de radiación. Entonces, otro nodo importante es, y lo mismo, balance de energía. Y otro nodo importante, este. Pero entonces, ¿qué pasa? Este nodo importante, este calor es este más este. Y después vienen a este punto y vuelven y lo suman. ¿Sí me hago entender? Entonces no pasa nada. O sea, solo sumen el de acá. Entonces, el segundo nodo que vamos a sacar va a ser este nodo de acá. En ese nodo, entonces, está llegando el calor de conducción. O vamos a ponerle un calor 1, que es este calor de acá. Llamémoslo calor 1. Que yo lo puedo dividir en, bueno, en todo esto. En la suma de estas dos resistencias. Va a llegar el calor por radiación del vidrio y va a llegar el calor de irradiación transmitado. O sea que pasó por transmisividad. Y de él va a salir el calor que va a llegar directamente hasta dónde? Hasta el refrigerante, ¿cierto? Va a llegar directamente hasta el refrigerante. Este calor que tenemos acá es el calor que necesitamos allá. ¿Listo? Esta es mi primera pregunta. ¿Cuánto es este calor? ¿Sí les quedó claro o no? Es transmisividad, transmisividad. Es que Q sub tau es tau Q sol. ¿Qué es lo que quería? Es que ese fue lo primero que dijimos. Recuerde que el sol está irradiando acá y parte de ese sol se refleja, se absorbe y se transmite.
El que se transmite puede transmitirse a esta superficie o al siguiente sólido. El siguiente sólido. No. Sin paredes se refiere es a que este calor que emite en la superficie interior del vidrio solo se va para el hielo. Ya. ¿Sí? O sea, este Q transmitido es lo que transmitió el vidrio. Porque el sol solo va a caer sobre el vidrio. No va a caer directamente sobre el vidrio. No va a caer. Solamente va a caer sobre el área del vidrio. ¿Sí? O sea, el sol no. No, pero es que usted dijo que sin paredes llegaba así. No va a pasar, no va a pasar. Pero es que Tao Q Sol es el calor. Recuerden que el calor del sol se divide en tres. En uno que se refleja, en uno que se queda y en uno que se transmite. Esa porción de sol que se transmite llega al hielo, que fue lo que ya habíamos discutido varias veces, que preguntaron que por qué lo ponía directamente en el hielo y no lo pasaba aquí. Y es porque no encuentra resistencias hasta que llega al hielo. Listo, perfecto. Entonces, lo mismo, ustedes aquí tienen otra ecuación y ustedes van teniendo, por ejemplo, esto no es una variable. Esto de acá no es una variable. Porque esto es tau, que es un número, y qsol, que es un número. ¿Listo? Otra cosa, entonces, por ejemplo, alfa qsol no es una variable. Entonces, por ejemplo, el Q de conducción se puede hallar. No sé si me dan datos de temperaturas superficiales algunas. ¿Dan esos datos o no? Vamos a ver qué dice. Una pista de hielo está ubicada en un edificio sin paredes. Bueno, temperaturas superficiales no la dan. Nada de temperaturas superficiales. Pero bueno, entonces, esas temperaturas superficiales, si yo tengo aquí calor de conducción, entonces este calor de conducción no es más que temperatura superficial. ¿Sí me hago entender? Porque calor de conducción es H por delta T. Entonces aquí tengo temperatura superficial. Q de radiación es H por delta T también. O sea, todo esto de acá, ¿esto en qué función? ¿En función de qué está? En la temperatura superficial del vidrio. Exterior e interior, ¿cierto? O sea, esto de acá se traduce en dos incógnitas. Y esto de acá, el Q radiado, una incógnita, que es esta misma, entonces no la cuento. El Q de convección, una incógnita, que está acá, entonces no la cuento. Entonces, esto de acá tiene una ecuación, dos incógnitas. Ahora después, usted sigue bajando y se encuentra con el siguiente nodo. Del siguiente nodo, entonces, estas de acá ya están contadas. ¿Sí? Entonces, en la nueva incógnita es esta. Entonces, aquí usted ya tiene otra ecuación, pero tiene una incógnita más. ¿Sí? Entonces ya tiene dos ecuaciones. Porque este calor de acá, al pasar, se hace la suma de resistencia en función de qué va a estar. De la temperatura del hielo, de la temperatura de hielo exterior, y él va a pasar hasta la temperatura intermedia. Va a pasar hasta la temperatura intermedia del refrigerante, que eso sí no lo sabemos. Va hasta la temperatura infinita del refrigerante, que esa es la temperatura promedio, y como no sabemos la temperatura de salida, entonces es una incógnita. Entonces, ahora les pregunto, ¿la temperatura del hielo es una incógnita? No se asume como cero, es cero, porque cuando estamos en una capa de hielo, el hielo no genera más capa porque su temperatura superficial es ya la temperatura del cambio de fase, que para una presión atmosférica es cero.
Y asumimos presión atmosférica. Muy bien, entonces este calor de acá, entonces se ve reflejado en cuanto a la temperatura de acá. Esto no es un dato y estas ecuaciones ya las tenemos contadas. Entonces, aquí suele una incógnita más. Entonces, 2 ecuaciones, 3 incógnitas. Pero aparte el calor es masa del refrigerante por H2 menos H1. Esta incógnita ya la contamos. Esta de acá ya la contamos. Entonces ya tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿A alguien le quedó claro eso? Muchachos. Sí, es que lo hago para contar las ecuaciones para que ustedes sepan hasta dónde. Entonces, este de acá es este nodo. Entonces, decíamos que este calor está en función de la temperatura superficial y bajando, sumamos las resistencias y llegamos hasta la temperatura infinito. Entonces, este calor, esta incógnita calor, realmente se ve reflejada como, ¿qué incógnita? Como temperatura promedio del refrigerante, ¿sí? Pero temperatura promedio del refrigerante es la temperatura a la que entra el refrigerante menos la temperatura a la que sale, más la temperatura a la que sale, dividido en 2. Esta es la incógnita. Entonces, este calor es solamente una incógnita. Este calor, esta suma de calores es este calor de acá, ya lo tenemos contado. Esto no es una incógnita, entonces de aquí sale una nueva ecuación, pero esa ecuación me generó una nueva incógnita. Entonces, aquí teníamos una ecuación, 2 incógnitas. Aquí entonces tenemos una misma ecuación con 2 incógnitas que teníamos arriba y le sumamos una ecuación y una incógnita. Entonces quedamos 2 ecuaciones, 3 incógnitas. Y la última es que el calor de refrigeración es igual a la masa del refrigerante, que es un dato, por el delta de entalpías. Y el delta de entalpías, H1, que es la entrada, la puedo conocer completamente porque tengo la temperatura de entrada. Y H2 es función de la temperatura. Entonces, esta incógnita ya la tuve en cuenta. Esta incógnita ya la tuve en cuenta. ¿Cuántas incógnitas sumé? 0. ¿Cuántas ecuaciones sumé? 1. Entonces, 3 ecuaciones, 3 incógnitas y el sistema está completamente definido para resolverse. ¿Sí? Robin, yo tengo una pregunta con respecto a ese QSUBTEC que usted coloca ahí. O sea, ¿QSUBTAO? Sí. Sí, señor. O sea, en ese no, usted dice que llega el calor pues que viene debido a las resistencias y además llega un calor de radiación también. Sí, el que le radia es que el calor que se transmite viene del sol. Este viene del sol. Directo así, ¡fra! Pero en el enunciado dicen que la emisividad es 0,9 y la absortividad es 0,1. No Pero la absortividad de arriba, ¿cómo? No dicen que se transmita o algo así. Pero bueno, no dice que se transmite. Ahora yo le digo, el calor del sol se divide siempre en 3. ¿Sí? Y si alfa es 0,1 y rho es 0, ¿qué pasa con el resto de energía? Puede ser, pero no, ahí dicen que la emisividad es 0,9, ¿no? Pero escuche una cosa, usted está confundiendo las cosas. Aquí en esta cuenta, ¿dónde está la emisividad? Es que ahí la gente se confunde mucho en eso y es en el tiempo. Una cosa es el calor radiado por una superficie y otra cosa es el calor irradiado por el sol. ¿Sí me hago entender? Sí. El calor radiado por una superficie simplemente por diferencia de temperaturas, 2 superficies sólidas irradian calor en forma de ondas. Si hay diferencia de temperatura, y ese calor se llama calor radiado. Y ese calor se calcula con la ecuación de Stefan Boltzmann, ¿sí? Con ese principio. Mientras que el calor irradiado por el sol también es calor de radiación y también se transmite, pero se transmite entre una bola que es gaseosa, ¿qué bola es? Pues el sol, y una superficie. Cuando ella entra en contacto con esa primera superficie, se divide en 3 calores. Luego
ese calor que se divide en tres, esta naturaleza de calor sigue siendo lo mismo, calor irradiado por sol y llega a una segunda superficie y usted no tiene datos de esa superficie, no sabe si admite, si transmite o si nada, no tiene nada. Entonces, usted lo que asume es que esa superficie para este sol no existe, pasa derechito al siguiente cuerpo negro que tiene, y el siguiente cuerpo negro que tiene es el hielo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Claro también para los otros o no? ¿O los confundí? Hola. Está claro. Listo. Entonces, muy bien. Yo quisiera que como estamos que aprovechemos el uso del IES para que no se pongan a calcular todo esto a mano. Entonces, si quieren, en los últimos 40 minutos les enseño ese IES y en la tutoría de mañana hacemos conducción con generación. Para no meter un tema diferente a este, ya que estamos manejando solo conducción sin generación. ¿Les parece? Yo tengo que hacer las tutorías como están en los horarios y puedo poner un horario adicional, que el horario adicional lo voy a pensar si lo hago, pues respondiendo a que toda esta semana por contratación y eso, pues no hicimos ni lunes, ni martes, ni miércoles. Entonces yo le voy a preguntar a Anita si me deja reponer la semana, y si es así, yo creo que repondría un día el sábado y 2 días el domingo. Pues de paso porque me queda bien, porque haría de una vez ya 14 horas esta semana. Sí, no, Sí, claro, se sí, supone claro. que tenemos el parcial lunes también, los de Gabriel. Bueno, listo, por eso lo digo. Entonces, yo le pregunto a Anita que ustedes me pidieron el favor de que les repusiera la semana. ¿Listo? Y así de paso ya tengo 14 horas y porque me toca hacer 120. Pero por favor, por lo menos 5 asistan a las clases. Toca asistir a todas porque si no, la asignatura la quitan. Les agradezco. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos una nueva reunión para explicarle lo de IES? Listo, pero entonces, esperan 5 minutos y ya vengo. ¿Ya nos vemos? ¿Cómo? ¿Me podrías, por favor, volver a enviarlo el correo al grupo? Sí, ya les envío a todos el correo al que deben llevar. Pero los envío faltando unos 10 minutos para que se acabe la reunión, porque la idea es que los correos se envíen cuando se acaba la reunión. ¿Listo? Entonces lo envío ahorita, yo hago un modelo de qué debe llevar el asunto y eso, ustedes solo copien y peguen y ya. Y porfa, me mandan el pantallazo las personas que mandaron el correo. Me lo envían al interno. Luego me envían con el código y el nombre, me envían su nombre completo, el código, y me dicen aquí el pantallazo del envío. Y luego, por favor, cuando les envíen la encuesta, por favor háganla y también me vuelven a enviar esa información. Es como le digo, es para cuadrar mi informe y poder que me generen las horas. Entonces ya nos vemos justo a las 5:22. Yo les vuelvo a avisar por el grupo, ¿listo? Y hacemos el IES, ¿de acuerdo? Pues ya nos vemos, chao. Acá. Ya tenemos como planteado todo el ejercicio, entonces vamos a utilizar IES. Entonces, la ventaja del IES es que pues ustedes pueden cambiar, digamos, sus valores, si se van a ayudar entre ustedes y los datos son diferentes, se lo pueden cambiar ya, ¿no? Ahí no digan que yo dije jeje. Pero bueno, la idea es que para ser organizados en el IES, lo mejor es tener en cuenta que no se pueden escribir dos variables con el mismo nombre. Entonces, digamos, ser cuidadosos con eso. Entonces, tenemos, digamos, datos del vídeo, ¿no? Por
favor, si alguien tiene a la mano el ejercicio, me dicta los datos del vídeo. Ok, entonces T lo voy a escribir para esto. Entonces T del vidrio 6 milímetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden siempre escribir los datos tal cual como están. Entonces, 6 y escriben por y escriben la palabra convert. Abren paréntesis, ponen las unidades que les dan, punto y coma, y las unidades que normalmente se maneja, que son metros. ¿Listo? Esto también ustedes lo pueden, pueden tener un IES prehecho, van tratando de ver qué es lo que más se repite y para tenerlo en cuenta. ¿Qué más dice? Absortividad, ¿cierto? Entonces, alfa del vidrio. Alfa del vidrio es igual entonces a 0.1. Y emisividad, entonces, y como esa emisividad es la misma para ambos, entonces solo voy a poner 1. ¿Listo? 0.9 y tau del vidrio será 0.9 también, porque ya no es un dato que está explícito, pero ya sabemos que alfa más tau más rho debe ser 1, rho es 0 porque no emite, entonces esos son los datos que tenemos. No tenemos nada más. Ahora que tenemos, digamos, datos del aire, puede ser. Las comillas son para que sean solo un comentario. Datos del aire. Datos del aire. Entonces tenemos que la temperatura en cualquiera de los ¿la temperatura qué? La temperatura en cualquiera de los de arriba o de abajo es 20, ¿cierto? Pero la H exterior es 20 y el H interior es 10. ¿Sí saben de qué les estoy hablando, sí? No, por eso es que estoy resolviendo el problema porque ninguno de ustedes quiere hacer ahí la tarea, muchachos. La verdad es que sí es triste. Están regañando a Andrés Libardo. Bueno, les estoy hablando de esto, que acá tenemos un H de 10 en el aire interno, el que está dentro de la pista, y un H externo de 20, ¿sí? ¿Ahora sí está claro? Hola, buenas. Bueno, listo. Datos del aire. ¿Qué otros datos necesitaríamos? Datos del hielo. Datos del hielo. ¿Qué tenemos del dato de hielo? Tenemos el HIG. ¿Cuánto es el HIG? Listo. Y ese ya está en kilojoule por kilogramo, entonces está, digamos, en... Ese está en kilojoule por kilogramo. Listo. Del aire, del hielo. 920. Listo. Muy bien. ¿Y qué más necesitamos del hielo? Bueno. Temperatura superficial del hielo es igual a 0. Ya sabemos que también no es un dato explícito, pero lo deberíamos tener ahí. Sí, muy bien. Toca tener la temperatura en Kelvin porque estamos trabajando con radiación. Mejor que siempre se acostumbren a Kelvin porque después en radiación falla. Y el otro que tenemos es datos del refrigerante, ¿sí? Datos del refrigerante. Ahorita ponemos datos del sol o datos de la atmósfera. Masa del refrigerante es 3. Temperatura del refrigerante 1.
temperatura 1 del refrigerante, menos 20. Y ya. Y datos de la atmósfera. Datos de la atmósfera. Sí, también, muchas gracias. 33. Y datos de la atmósfera, tenemos entonces un calor de sol que es 500 vatios sobre metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. Si vamos a trabajar todo en kilojoule, entonces esto debe estar en vatios. Entonces, por conver, es kilovatios sobre metro cuadrado, punto y coma, no, esta es en vatios. Vatios sobre metro cuadrado, punto y coma, kilovatios sobre metro cuadrado. Y listo. Si ustedes le dan F10, pues pueden ver sus ecuaciones más bonitas. Esto que está aquí como valor absoluto es simplemente la conversión. Esto es 6 por 0.001 metros. Y esto es 500 por 0.001 kilovatios sobre metro cuadrado. ¿Listo? Gracias. Sí, es importante que haya escrito vidrio y en todo así porque después. Entonces, datos de la. Listo, muy bien. Eso lo tenemos bien, listo. Esos son los datos que tenemos. Entonces, la primera ecuación que hicimos fue un balance de energías en la superficie exterior del vidrio, ¿cierto? Entonces, balance de energías en el nodo, temperatura superficial exterior del vidrio. ¿Listo? Ese fue el balance de energía que hicimos. Ese balance de energías es este que tenemos por aquí. Este que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, de ahí tendríamos lo siguiente. Tendríamos U alfa. Será igual. Entonces manejemos una buena nomenclatura. Será calor de radiación externa más calor de radiación externa más calor de convección externa más un calor 1, que vamos a llamar calor 1. Vamos a llamar a calor 1. Tenemos que definir que entonces que el calor alfa será igual entonces a alfa por el calor del sol. Hasta ahí claras las ecuaciones, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Alfa vidrio, gracias. Ese es el problema, porque si no tienen en cuenta eso, entonces pues, aquí pueden ir contando las ecuaciones. Mira. Pero todo bien. Listo. En este punto vamos acá. ¿Dónde vamos? Vamos aquí, ¿cierto? Entonces vamos en este calor que va para acá. Luego ese calor se convierte en calor de conducción y calor de radiación. ¿Sí? Entonces vamos a poner esos datos en el IES. Entonces calor 1 será igual a calor de radiación interno, le vamos a poner, más calor de conducción 1. Y conducción 1 porque, bueno, vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos para que todos sepamos un nombre a este calor que pasa derechito hasta acá? ¿Cómo lo llamamos? Ese es calor de convección, ¿no? Porque pasa de aquí a acá, pasa con convección, o sea, del vidrio al aire y del aire al hielo. Entonces es un calor de convección interno, ¿listo? Es calor de convección interno. Calor de convección interno. Bien, sigamos.
Ahora debemos definir, antes de seguir con las ecuaciones, cuáles son todos estos calores que pusimos ahí. Entonces, por ejemplo, calor de radiación. Entonces, antes de pasar, otros datos de la atmósfera, ¿cuáles son? Pongamos sigma. Sigma es igual a 5.67 por 10. Si lo ponen así, ahí él le pone por 10 a la menos 8. Sigma sí, por 10 a la menos 8. Queda bien. Listo. Entonces, calor de radiación externo, ¿a qué será igual? Bueno, mira, aquí tenemos otro dato importante antes de pasar a eso. Leamos el ejercicio y nos habla de que nos dan un área, ¿no? El área es 12 por 40. Dice, calcule la carga de refrigeración del sistema necesaria para evitar que el hielo se derrita para una pista de 12 por 40 por 0,5. 0,5 va a ser el espesor del hielo. Vamos a asumir entonces que el techo cubre completamente la pista, ¿sí? Porque no nos dan el área, ¿cierto? Sí, entonces vamos a manejar que el área del vidrio va a ser entonces igual a 12 por 40, ¿sí? Y está en metros cuadrados de una vez, área del vidrio. Y el hielo, vamos a hacer lo mismo, por si lo necesitamos. Área del hielo. El hielo será igual también a 12 por 40. Muy bien. Listo. El calor entonces va a ser área del vidrio. Y mira, aquí nos quedó algo mal. Este Q alfa es alfa del vidrio por Q sol por área del vidrio, ¿cierto? Sí, unidad de área, entonces de una vez. ¿Dónde? Del vidrio, muchas gracias. Entonces, área del vidrio por sigma por epsilon, ¿cierto? Epsilon fue que lo llamamos por epsilon, por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura mayor? La temperatura que dijimos que era mayor es la superficie del vidrio, ¿sí? Entonces, temperatura superficial exterior del vidrio. Mire, radiación externa, elevado a la 4, menos la temperatura del cielo. La temperatura del cielo no la pusimos. Datos de la atmósfera. Temperatura del cielo, ¿cuánto es? 15, ¿no? Muchas gracias. 15 más 2,73. Y esto también elevado a la 4. Cerramos paréntesis y con F10 podemos ir revisando. Entonces, miren, por ejemplo, acá cometimos un error acá y no tenemos multiplicación. Listo, entonces tenemos F10 y podemos ir revisando las ecuaciones. Esto como son datos, pues normal. Entonces busquemos las ecuaciones. Entonces el calor alfa, que es el calor de radiación externo, calor de convección externo. Miren, si quieren ver mejor, preferencias, display, y aquí le ponen, no sé, 14, para que vean mejor. Ahora sí es mejor, ¿cierto? Listo. Tenemos acá sigma área, epsilon, temperatura superficial exterior del vidrio a la 4 y temperatura del cielo. Muy bien. Vamos demasiado bien. Tranquilos que si se acaba la reunión, no importa, ya seguimos nosotros solitos. No, para que quede todo hecho el ejercicio. ¿Qué más? Esto parece ser tedioso, pero yo creo que es mucho más rápido que ponerse a solucionar las ecuaciones y más si están apurados. Ahora sigue entonces el calor
de convección externo, que será igual al área del vidrio por el H externo por la temperatura superficial exterior del vidrio menos la temperatura infinito. Sí, así la llamamos, ¿no? Temperatura infinito. Le faltó otra vez el por, Roy. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Entonces F10, si quieren. ¿Por qué? ¿Cómo? Gracias. Listo. Hasta ahí, ¿alguien tiene dudas? Aquí de paso hacemos IES y repasamos las ecuaciones. ¿Alguien tiene dudas hasta acá? En el nodo de la temperatura superficial exterior del vidrio. Sí, en el primer nodo. En el primer nodo, pero aparte, pusimos algo de otro nodo, que es donde el calor se divide en dos, que es esta parte, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, ya tenemos este calor, ya tenemos Q1. Pero de Q1 nos falta definir estos dos calores de acá. Entonces, definámoslo de una vez. Entonces, el calor de radiación interno será igual a ¿qué? A el área del vidrio, del hielo. Yo sé que son las mismas, pero realmente es el calor del área del hielo, porque hacia allá se dirige, ¿cierto? El área del hielo por el epsilon, que el epsilon sería 1. El sigma. ¿Y cuánto es la emisividad del hielo? Sí, muy bien, muy bien. Entonces, pero ¿quién es el que está radiando? ¿El vidrio o el hielo? O sea, ¿es la del hielo o la del que emite? Que si la emisividad es del cuerpo que recibe o del que emite. Emite. Por eso se llama emisividad. ¿Listo? Señor. Como cuando tenemos coseno, ¿cómo hago para tenerlo en radianes? ¿Cómo? En el IE, radianes, ¿uno cómo hace? Ya le explico eso, pero espere. A, hielo, sigma, epsilon. Ese Q de radiación interno será entonces la temperatura. Espera, que creo que estamos haciendo algo mal, ¿no? Ah, no, la temperatura mayor. La temperatura mayor es la temperatura superficial interna del vidrio, ¿cierto? A la 4. Menos la temperatura del hielo. A la 4. ¿Sí quedó claro o no? Esa parte. Listo. Mire, veamos otra cosa antes de pasar. Bueno, sí. Y falta que el calor de radiación, no, de convección interna será igual a la temperatura, ¿qué? Será igual a la temperatura exterior del vidrio. Temperatura superficial exterior del vidrio, no, interior del vidrio, menos la temperatura del hielo otra vez, sobre la resistencia total de convección, ¿cierto? Sí, les
les queda claro esa parte? Estas dos resistencias de convección. ¿Sí? Recuerde que ya estamos en estos calores de acá. O sea, bueno, y lo otro que falta definir es que este calor 1, que es el que está acá, que aquí lo habíamos llamado cupón, este calor 1 que sale acá, es también un calor de radiación, ¿no? Ese calor 1 es igual a que a la temperatura superficial exterior del vidrio menos la temperatura superficial interior del vidrio dividido en la resistencia de conducción del vidrio. ¿Sí? O sea, la resistencia del convit. ¿Sí les quedó claro hasta ahí ese pedazo? ¿Sí? Todo este balance de calores quedó claro. Revísenlo hasta ahí y me dicen si no entendieron de dónde salió cada ecuación y yo les explico. O si ven que está mal escrita. Y si no, por favor me dicen y continuamos. ¿Alguien continúa o no continúa? Buenas. Ah, bueno, listo. Bueno, yo no encuentro nada raro. Entonces podemos seguir. Entonces ya tenemos todo definido. Entonces podemos seguir al siguiente balance de energía. Una pregunta, ¿ese Q1 es el mismo por radiación y por convección? Este Q1, ya le explico qué es. Este Q1 es que aquí no lo llamamos Q1, de pronto lo confundimos. Es este Q1 de acá. Entonces, ese Q1 es este de acá. Ese Q1 llega a la temperatura superficial interior del vidrio. O sea, es ese calor que llega acá. Ese calor que llega acá se transmite hasta acá en dos formas. Una convección hasta la temperatura infinito y después de la temperatura infinito hacia abajo con otra convección. Y aparte se transmite hacia directamente el hielo como radiación. Entonces ese Q1 es este calor acá que se divide en estos dos. ¿Sí? Sí, pero entonces es el mismo, por radiación y por convección. Es la suma de ellos, no es que sea el mismo, es la suma de ellos dos. Okay. Pero aparte es el mismo de conducción entre el vidrio. Sí, ya lo entendí. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, gracias. Listo, entonces ahora va a haber un segundo balance de energía. Entonces el segundo balance de energía en el nodo del hielo. Entonces, al nodo del hielo, ¿qué va a estar entrando? Va a estar el calor Tau. Y ese calor Tau también, ¿qué más le va a estar entrando? El calor 1. Eso es lo que estamos hablando, que por eso era bueno llamarlo también así, porque este calor por radiación que entra acá y este convección, pues vuelve a ser este calor 1. ¿Y qué está saliendo de él? Está saliendo el calor del hielo, que es la
pregunta. Entonces vamos a llamarlo carga de calor o Q de carga, ¿listo? Y entonces está saliendo el calor de la carga. De aquí, ¿qué nos falta definir? Entonces el calor tau. El calor tau será igual a tau. El calor tau va a ser igual a la transmisividad por el calor del sol. Por el área del vidrio. Recordemos que ese calor viene del vidrio. Por el área del vidrio. Listo. Y después el calor de carga sigue bajando. Y ese calor de carga, ¿a qué va a ser igual? Ese calor de carga sigue bajando hasta que llega acá. Entonces va a ser la suma de 1, 2, 3 resistencias. Entonces vamos a llamar que eso va a ser la temperatura del hielo menos la temperatura del refrigerante promedio del refrigerante sobre la resistencia equivalente, la vamos a llamar así, ¿listo? Equivalente. Y la temperatura promedio del refrigerante es la temperatura, ¿cómo llamamos la temperatura del refrigerante? Temperatura 1 refrigerante más temperatura 2 del refrigerante dividido en 2, ¿sí? Y lo último que queda es que el calor de la carga, visto desde el intercambiador de calor, es la masa de refrigerante por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Y para definir entalpías en IES, entalpía 2 es igual a entalpía del R134A. Vamos a asumir presión atmosférica, ¿sí? O vamos a asumir que es, sí, con presión, 101.325. O lo que podemos hacer es asumir que siempre está en líquido, ¿sí? Si asumimos que siempre está en líquido, entonces esta ecuación la podemos escribir como masa del refrigerante por Cp por la temperatura 2 del refrigerante, porque sale más fría, ¿no? Menos la temperatura 1 del refrigerante. No creo que, espere. Pensemos en que si eso fuera un evaporador, no. Sí, claro, claro. Aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Al ser un evaporador, si es H2 menos H1. Entonces, lo que vamos a asumir es lo siguiente. H2 va a ser igual a la... pero es que mire que si es así, ¿sabe cuál es la vaina? Que la temperatura sería constante. ¿Sí? La temperatura sería constante. La temperatura sería constante y entonces sí, ya tendríamos la solución. Es que mire que no, o sea... No sé, yo siento, pues, no hablan de... ¿Qué asumimos? ¿Qué les parece? ¿Asumimos como que es simplemente refrigerante líquido pasando? ¿O qué asumimos? O sea, mire, es que, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la presión?
Ah, perdón, apagué el micrófono y no me di cuenta. Dice, para mantener el hielo, se hace circular R134A que entra al sistema a una temperatura de 20 por un serpentín de tubo de diámetro interior y un espesor de tanto. A ver, ¿qué podríamos decir? Porque mire, si entra y hay cambio de fase, que sería lo más evidente, la temperatura sería constante. Hagámoslo así a ver qué pasa, ¿sí? Hagámoslo así a ver qué pasa. Entonces, si vamos a hacerlo como si estuviera sucediendo un cambio de fase. ¿Listo? ¿No nos dan datos de refrigerante nada? ¿Solamente la temperatura? Listo. Asumamos un cambio de fase. Si el cambio de fase es así, entonces esto simplemente aquí borramos la temperatura promedio porque no va a existir. Vamos a decir que va entonces la temperatura del hielo menos la temperatura 1 del refrigerante, ¿vale? Y miremos ahí hasta qué nos hace falta. Nos tenemos 28 porque nos falta definir la resistencia. Ay, no sé qué hacer aquí. Bueno, sigamos. Antes de hacerlo del calor, entonces hagamos resistencias térmicas, ¿sí? Resistencias térmicas. Entonces, ¿de cuáles resistencias necesitamos? De las que tenemos acá. Resistencia de conducción del vidrio, ¿sí? ¿Cuánto es esa resistencia? ¿Cómo se puede sacar esa resistencia? ¿Recuerdan? Es espesor, ¿cierto? Sobre la longitud. La longitud sería 40, ¿no? O sea, esto es, vamos a asumir que esto es ancho, largo y, ¿sí? 12 por 40 de fondo, ¿sí? Hola. Hola, hola. ¿Alguien? Listo, entonces, por 40 sobre el área, ¿cierto? Es espesor. Espesor, no, espere, es que estamos haciendo mal. Es espesor sobre conductividad por área, ¿no? Es, el K no lo escribimos. ¿Nos dieron el K del vidrio? ¿Alguien me puede ayudar a buscar esos Ks? Sí, en el vidrio. No, en las primeras creo que aparece. Conductividad del vidrio por el área del vidrio. .78 la del vidrio. El K. Supongamos esa. Y listo. K del vidrio. 0,78. ¿Qué unidades está? ¿Qué unidades está? Watt sobre metro grado centígrado. Watt sobre metro cuadrado, ¿no? Normal. Metro normal por así. El metro el H. Así. Sí. Pulgada. Vatio por metro cuadrado, por metro sobre grado. Listo. Y lo vamos a convertir en kilovatios sobre metro por Kelvin. Listo. El vidrio, listo, muy bien. Ya tenemos la resistencia. Vamos a ver si aumentó. Ya, solo nos faltan 5. Bien. ¿Cuál sería la siguiente? R de conducción del vidrio. ¿Dónde vemos otra R? Entonces,
R total de convección es igual entonces a qué? O sea, dos veces, es la misma. ¿En una mayúscula? O sea, sería, pero es 1 sobre H por A, ¿no? Sí, O sea, es 1 sobre H del aire, H interior, por el área del vidrio. Y la suma, o sea, dos veces, ¿no? Dos veces. Oye, ahí no va esto, T mayúscula. No pasa nada con las mayúsculas. No, pero, o sea, en la R total de convección. No pasa nada con las mayúsculas. Pero no lo había definido arriba mayúscula y abajo la colocó minúscula. Que no, IES no maneja mayúsculas y minúsculas. Ah, ok. Ahora, resistencia equivalente, esto que llamé al otro. La resistencia equivalente, entonces aquí ya se viene lo más difícil, ya se acabó la reunión. ¿Qué hacemos? Yo lo termino de hacer en IES y se los paso, ¿les parece? Mañana. Hagamos rápido otra reunión, pero esta ya se acaba, pero espere, necesito tomarle en pantallazo. Por favor, háganlo del correo. Mientras hacen lo del correo, yo reviso el IES. Cuando me envíen varios lo del correo, vuelvo a hacer la reunión para terminar. Pero por favor, hagan ya mismo lo del correo. Ya les envío la foto. ¿Listo? Les agradezco. Chao.